Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos haciendo, como siempre, nuestro camino en el conocimiento, en el entendimiento de la palabra de Dios. Nos concentramos en el libro de los jueces. Comenzamos sobre la historia de Sansón, capítulo 13, 14, 15 y 16. Son prácticamente los últimos pasajes, las últimas narraciones que tenemos sobre estos jueces, mayores y menores, como habíamos dicho. Ahora queremos mirar algo más allá de la leyenda, porque como nosotros sabemos, detrás de cada narración bíblica encontramos mucha leyenda, es decir, mucha literatura. Detrás de esta literatura encontramos siempre una pedagogía, es decir, aquello que se nos quiere enseñar, aquello que hay detrás de la pedagogía. Entonces, vamos a mirar un poco detrás del hecho histórico. Entonces nosotros encontramos siempre una leyenda y ahora al revés, porque nosotros leemos la leyenda y desde esa leyenda entonces procuramos volver de nuevo al hecho histórico. Entonces como hecho histórico, qué es lo que pasó verdaderamente y qué había detrás de todo esto para que exista una leyenda. Ustedes saben que cualquier leyenda surge a raíz de una situación histórica, histórica o mejor dicho, de una situación vivencial, experiencial. Y todo esto después se lo lleva a la literatura. Esta es la literatura del libro de los jueces y dentro de esta literatura del libro de los jueces ahora estamos mirando la historia de Sansón. Entonces, más allá de la leyenda se deja percibir de hecho un contexto histórico. Number one. Más allá entonces de la leyenda siempre Yahweh comante hoy. ¿Verdad? Y entonces sobre esa historia después se va a ir escribiendo el combate, y aquí está entonces el hecho histórico que podría suceder o que podría haber detrás de estas leyendas, el combate de algunas tribus israelitas de la Shefelá. Tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿verdad?, de la orografía, podemos decir. Está entonces el mar Mediterráneo, entonces comienza una planicie, luego tenemos la Shefelá. ¿Qué serían las Shefelá? Shefelá serían las pequeñas colinas que comienzan estilos dunas y va subiendo, después las colinas un poco mayores y luego llega la tercera parte que serían la que nosotros le llamamos las montañas. Pero ahí la Yayuhúa, ¿verdad?, las montañas demasiado altas como podemos entender, sino que son
unas ciertas montañas de ciertas alturas nada más. Pero es importante que tengamos en consideración, que tengamos en cuenta esta formación de la tierra, la parte orográfica. Entonces comienza con la planicie, Shefela, opea la Shefela es una colina, opea tú la parte de las montañas. Y aquí lo que nosotros encontramos detrás de estas leyendas son que algunas tribus que habitaban toda esa región de la Shefela, entonces las llamadas las tierras bajas, ¿contra quién? Y justamente contra el adversario filisteo. Abeyahuerecó entonces otra nación, otra tribu, tenemos a otra gente que habita en ese lugar. Aupe veñan de yoto página, aupe veñan de ñañe punuña mañana ya ella llevan ba epaloicoa cuejamba eisha bacua oye ella cañan de hina. Está el adversario filisteo, ¿verdad? Que está más poderosamente armado. Aquí está entonces el adversario filisteo que está verdaderamente armado. Nosotros podemos mirar en el capítulo 13, del 19 al 22, cómo encontramos esta partecita. Y justamente nos dice así: Manoaj tomó, dice, el cabrito y la oblación y lo ofreció sobre la roca en holocausto al Señor, que es misterioso en sus acciones. Manoaj y su mujer estaban mirando. Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subía en la llama del altar a la vista de Manoaj y de su mujer, que cayeron con el rostro en tierra. El ángel del Señor ya no se volvió a aparecer a Manoaj ni a su mujer. Entonces Manoaj reconoció que aquel hombre era el ángel del Señor y dijo a su mujer: vamos a morir porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le respondió: si el Señor quisiera hacernos morir, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la oblación. Tampoco nos habría mostrado todo esto, ni nos habría comunicado una cosa así. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él en el campamento de Dan, entre Sora y Escol. Aquí está Estaol. Esto es entonces lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Hasta ahora, esa región, ¿verdad? Estaol, Sorá, todo eso figura allí. Cuando uno haga el viaje, cuando uno llega a esas zonas, hasta ahora mantienen estos nombres muy interesantes que nos hacen recordar las acciones de Sansón. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. El Papa rezó el Ángelus ante 30.000 peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro, el mayor número desde el inicio de la pandemia. Condenó la guerra en Ucrania en algunos de los términos más fuertes que ha utilizado hasta ahora, abordando su falta de respeto por la vida humana. E anche sacrilego, perché va contra la sacralità della vita umana. Soprattutto contra la vita umana indifesa, che va rispettata e protetta, non eliminata, y que viene prima de qualsiasi estrategia. Al hablar de los efectos nocivos de la guerra, el Papa recordó una visita reciente que hizo a un hospital romano para conocer a los niños que escaparon de Ucrania. Io sono andato a trovare i bambini feriti che sono qui a Roma. Uno gli manca un braccio, otro ferito alla testa. Bambini inocenti. Expresó su preocupación por los millones de refugiados que huyen de las zonas de conflicto y pidió que las comunidades que los acogen sigan apoyando su integración en la sociedad. In primo momento tutti ce la mettiamo tutta per accogliere, ma poi l'abitudine ci raffredda un po' il cuore e ci dimentichiamo. Pensiamo a queste donne, questi bambini che col tempo, senza lavoro, separati dai suoi mariti, saranno cercate degli avvoltoi della società. El Papa elogió la labor del nuncio apostólico en Ucrania. El arzobispo Visvaldas Kulbokas, que ha permanecido en Kiev desde el inicio de la guerra, invitó a todos los católicos a unirse a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, que tendrá lugar el 25 de marzo.
La reforma de la Iglesia debe ser permanente. Así lo han afirmado hoy los encargados de presentar públicamente la nueva Constitución Apostólica del Vaticano, por la que se reorganiza la curia. Explicaron que un eje fundamental de la reforma fue aceptar que Occidente se ha secularizado. Por eso han creado un dicasterio dedicado a la evangelización. De una forma u otra, con las diferencias confesionales, Europa era cristiana. En ese contexto es lógico que la preocupación más importante fuera la ortodoxia en la conservación de la fe. Pero en un contexto en el que ya ni Italia puede ser calificada de cristiana, es lógico que la primacía debe ser la evangelización. La novedad es que en esta evangelización se otorga mayor presencia a los laicos. Por ejemplo, a partir de ahora podrán estar al frente de los departamentos del Vaticano. Se trata de una novedad en el sentido de que toca a todos, no solo a los sacerdotes. Al mismo tiempo, es lógico que cada dicasterio, en función de sus características, de las materias que trata, valore la oportunidad o no de incorporar a laicos. Otro de los elementos importantes de la reforma es la mayor relevancia a las conferencias episcopales y regionales en la toma de decisiones de la Iglesia. El Papa quiere un gobierno más colegial, con mayor participación y sinodalidad, en una estructura que sea cada vez menos centralizada y horizontal. Por eso, la Secretaría de Estado que Pablo VI puso como el corazón de la curia, ahora deja de tener ese rol. Está expuesta a más controles y tiene menor independencia económica. De hecho, la Constitución refleja también el esfuerzo por la transparencia económica que los cardenales pidieron al futuro Papa en vísperas del cónclave de 2013. El Papa Francisco se reunió con el presidente del Líbano. Era una visita muy esperada, porque posiblemente el Papa viaje a este país. Durante su visita, Michael Aoun y el Papa hablaron de la diplomacia entre sus dos países. Este 2022 celebran 75 años de relaciones. También abordaron los principales problemas del Líbano, entre ellos la crisis migratoria para la que esperan la ayuda de la comunidad internacional y la amenaza de guerra entre las diferentes confesiones religiosas del país. Francisco y Michael Aoun hablaron de la necesidad de reparación a las víctimas y sus familiares tras la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020. El presidente del Líbano regaló al Papa una reproducción de un libro de salmos del año 1600 y una colección de mieles del jardín presidencial que Francisco valoró mucho. Por su parte, Francisco regaló al presidente los principales textos de su pontificado, una estatua de bronce en la que un ángel abraza los dos hemisferios del planeta, así como el mensaje de la paz para 2022. Al terminar la reunión, que duró media hora, el presidente del Líbano se reunió con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Exteriores, el arzobispo Paul Richard Gallagher. El Papa visitó a varios niños recién llegados de Ucrania al Hospital Bambino Gesù de Roma. Francisco los saludó uno por uno y a sus familiares. Estos niños tienen diferentes patologías oncológicas, neurológicas o heridas de guerra. Francisco les regaló rosarios bendecidos por él mismo. Al día siguiente, el Papa comentó en el Ángelus la fuerte impresión que le había provocado la visita. Sono andato a trovare i bambini feriti che sono qui a Roma. Uno le manca un braccio, otro ferito alla testa. Bambini innocenti. El Hospital Bambino Gesù ha acogido en total 50 niños ucranianos desde el inicio de la invasión rusa. Actualmente, 19 siguen ingresados en sus instalaciones. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Pues tú es mi ama y tú es mi guía. Tú es para mí un mayor ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No sou todo
Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañé, con el Antiguo Testamento, estudiando el libro de los Jueces, capítulo 13 en adelante. Es la leyenda de Sansón, pero nosotros decíamos, detrás de cada una de estas leyendas, en el sentido histórico, porque sabemos que las leyendas surgen a raíz de situaciones históricas concretas. El autor sagrado Omombe Usemiñan de Ecoape. ¿Qué es lo que históricamente entonces se estaba luchando, se estaba peleando, que marca la historia de este pueblo? Y por lo tanto después nosotros podemos verlo aquí en la realidad. Encontramos entonces en las tierras bajas, decíamos, lo que se llama Shefelá. Dentro de la división orográfica es entonces toda la planicie, la llanura. Luego tenemos las shefelas, o sea, las colinas, y luego tenemos las montañas. Eso es si vamos a mirar de una manera perpendicular, ¿verdad? Entonces así, toda la tierra de Israel, su orografía. Y esto también nosotros sabemos muy bien, no hace falta dar tantas vueltas para entender que el hombre, de acuerdo a su ambiente, también se va formando, tiene su carácter, tiene su cultura, tiene su forma de vivir, de acuerdo también a la orografía, allí donde se va realizando. El hombre de una llanura es diferente del hombre que vive en las montañas, o aquellos que viven en Shefelá, o que viven en una isla, o que viven, no sé, cerca del mar, en fin. Para entender después todo lo que hay por debajo,
porque cada literatura nos está transmitiendo una idea esencial y fundamental. Y como nos encontramos con la Biblia, entonces nos encontramos ante una situación concreta, ¿verdad? Ante una situación concreta de lo que es aquí, en este caso, ¿verdad? La parte de la Shefela, el hombre que vive en la Shefela. ¿Y qué es la historia o qué es lo que nosotros encontramos en su vive, que luego se transforma en una leyenda? Y en este caso es la leyenda que estamos escuchando, que es la de Sansón. Nosotros miramos un poco y vemos que entre otras poblaciones llegadas del mundo egeo, los filisteos pertenecen a estos pueblos del mar que no cesaron de invadir el mundo del Oriente Próximo a partir de los siglos XIII y XII. El aspecto histórico, lo que se nos muestra con la arqueología, lo que se nos muestra a nosotros entonces con el aspecto, ¿verdad?, de la historia, se nos dice que del mundo egeo es que están llegando pueblos, gente, y se van asentando en estos lugares. Y en cuanto que ellos están viniendo, están invadiendo, no cesaron de invadir este mundo del Oriente Próximo. Y a partir del siglo XIII y XII, su ataque contra Egipto fue detenido en el delta del Nilo por el faraón Ramsés III en torno al 1198. Es decir, que aquí también ya aparece alguna persona que los detiene. Esta es la cuestión histórica. Esto es lo que nosotros encontramos. ¿Verdad? Del aspecto bíblico y del aspecto que a nosotros nos interesa. Pero solamente cuando conocemos cuál era esa realidad. 1198, ¿verdad? Lo que les obliga también a replegarse al noreste, sobre la costa que tomará su nombre, Filistea. En cuanto que ellos van llegando en la parte cerca del Nilo, entonces el faraón también Ramsés III es el que en el 1198, un Bodhiparayu, se quieren ubicar ahí cerca del Nilo. Esa parte de Goshen es una tierra muy, muy hermosa, ¿verdad? En el delta prácticamente. Imagínense el mar Mediterráneo, el río Nilo que termina ahí, una cosa impresionante. La riqueza del agua de esa zona. Estamos hablando de Egipto, ¿entienden? Ahí entonces en la parte norte de Egipto, donde desemboca el río Nilo. Toda esa parte, esa tierra del Nilo, que es una riqueza impresionante del agua y por lo tanto también la fertilidad. Bueno, pero claro, aquí el faraón reacciona, ¿verdad?, a estos invasores, y van subiendo. Nosotros dentro de la geografía podemos entender que van quedando hacia el noreste, ¿verdad? El noreste, porque la parte del Mediterráneo, bordeas y Bajo. Y es lo que actualmente sería esa parte de Palestina, que nosotros, Gaza, actualmente es Gaza, esa parte. Bueno, y estos son los filisteos que se van asentando en este lugar y que comienzan a hacer primero dificultad para los egipcios. Pero cuando Ramsés III, nos encontramos también que van creando situaciones y problemas. ¿Con quién? Y van creando los problemas también con el pueblo de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estamos estudiando este libro tan interesante, el de los jueces, y ahora con la persona de Sansón, la historia, la leyenda. Pero Ñandego anga ya es shaina, ya cuase va eva la pea peñen su huevoía, decimos. ¿Cuál es la parte histórica verdaderamente? Y nos encontramos primero la región de Shefela. Shefela quería decir las colinas. Luego, dentro de esa región de las colinas, encontramos a un pueblo. Este pueblo que está viniendo de toda la región egea, ¿verdad? De los egeos. Y que va invadiendo primero cerca del delta, es decir, cerca del río Nilo, allá un poco más al sur. Estamos en Egipto, podemos decir, ¿verdad? Toda esa zona fértil, rica, agua. Goshen sería toda esa parte. Pero cuando el faraón Ramsés III reacciona a un body para este pueblo tendrá que ir subiendo. Son los llamados los filisteos, ¿verdad? Y sería toda esa región de Gaza actualmente. Esa región sería la región de los filisteos. Y ahí nos encontramos, y ahí entonces es el mismo pueblo, ¿verdad? Egipcio que los va replegando, el faraón que los va llevando así. Ahora, este lugar tomará el nombre también de Filistea. Aquí tenemos la famosa Pentápolis, nosotros la conocemos así, Pentápolis, 5 grandes ciudades de los filisteos, 5 grandes ciudades que fueron importantes en su tiempo en que ellos se fueron asentando. Primero está Gaza, que hasta ahora también lleva toda esa región, la región de Gaza. Luego está el de Ascalón, actualmente Ascalón sigue con ese nombre, pero está en la parte de Israel, así como geografía, Ascalón. Luego está Asdod, la misma cosa, continúa con ese mismo nombre, Asdod, en el territorio de Israel. Luego tenemos a Gat también se encuentra en Israel, y Ekron. Son los nombres prácticamente que se mantienen. Esta ciudad de Gat es la que actualmente no la tenemos así desarrollada modernamente. Todas las otras, las 4, tanto Ekron, Gaza, Ascalón, Asdod, la que permaneció y ahora es Palestina, que viene incluso del nombre Filistín, de ahí viene ese nombre, son las que permanecen todavía como ciudades modernas actualmente. Pero esta de Gad permanece, pero simplemente como un lugar allí arqueológico. Después prácticamente alrededor todo es campo y nada más que eso. Y esto con la ambición, ¿verdad?, de controlar también las tierras interiores, es decir, en la medida en que ellos se van asentando en las costas, primero los filisteos en esta parte de Gaza, pero desde ahí van haciendo o van fundando otras ciudades, pero tenían esa intención de controlar también tierra adentro, no solamente la parte del mar. Frente a este adversario que se encuentra, que son los filisteos, las tribus de Israel apenas parecen unidas en un primer momento. Sí podemos leer así la actitud de los judaítas dispuestos a entregar al héroe a los filisteos. Y aquí entonces encontramos algunos elementos históricos. Ante esta invasión que están haciendo los filisteos, invasión de los filisteos, no. Al comienzo entonces nadie piensa en esto. Incluso las tribus de Israel aún no se encuentran unidas. No hay una unidad. Ya digo, que en el fondo, el real pueblo de Israel se va dando con el rey David. Es el rey David. Históricamente, ¿qué es, verdad, lo que a nosotros nos va enriqueciendo desde este punto de vista? Es la tierra de Israel que poco a poco también se va uniendo. No es entonces que todas las tribus estaban todos unidos, no, absolutamente no. Por otra parte, entendemos que al no estar ellos unidos, nosotros en el 15:9 y siguiente entendemos
que cuando le piden la cabeza, digamos así, la cabeza de Sansón, ellos son capaces de entregarle. Preferimos entregarte a vos porque si no, acuerdo utas de destruir patan, de causa lo ye destruida. A operar el ye reponante de Sansón, te dejo, ore, no me entendés. No te vamos nosotros de cierta manera a entregar a muerte, todo lo que sea, no te vamos a matar nosotros, y decir que algo está sucediendo, ¿verdad? Los filisteos, dice, subieron a acampar en Judea e hicieron una incursión por Lejí. Los hombres de Judá les preguntaron, ¿por qué han subido contra nosotros? Ellos le respondieron, subimos para llevar atado a Sansón y hacer con él lo que él hizo con nosotros. Entonces 3,000 hombres de Judá bajaron hasta la cueva de la roca de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos nos tienen dominados? ¿Qué nos has hecho? Él le respondió, yo los traté como ellos me trataron a mí. Ellos replicaron, bajamos para entregarte atado en manos de los filisteos. Sansón les dijo, júrenme que no son ustedes los que me van a matar. ¿Saben? Entonces aquí quiere decir que hay tribus aún dispersas, entre ellos todavía no hay unidad, no es un solo pueblo, una sola nación. Sansón les dijo, júrenme que no son ustedes entonces los que me van a matar. No te mataremos, le respondieron, solo queremos llevarte atado y entregarte a los filisteos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de entre las rocas. Bueno, esto es lo que encontramos aquí. Esto nos muestra simplemente que aún las tribus de Israel no tenían una unidad. Incluso Sansón, que está luchando entre comillas y que nos está llamando a la unidad de Israel, porque es Israel supuestamente el que es representado en Sansón. Pero aquí, con este episodio, que son las mismas tribus que van, o que llega de los filisteos, ante la amenaza de los filisteos, entonces ellos mismos, ¿verdad?, van y buscan la manera de entregar a Sansón. Entonces por eso Sansón después les pregunta, ¿son ustedes que me van a llevar atado? Pero júrenme. Y entonces le dan esa confianza. No somos nosotros. Simplemente nosotros te vamos a atar y te vamos a entregar a los filisteos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Y en este tiempo de Cuaresma, para que podamos hacer un camino de conversión, un camino de purificación. Upeago dice en estos 40 días de preparación, ya tu hanguaise ñande yara lleva ñandemo akni upeago dice sensibilizarnos ante la realidad que nos rodea. Y hoy, a través del libro del Deuteronomio, capítulo 4, del 1 y luego del 5 al 9, dice: Moisés habló al pueblo diciendo: ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les mando cumplir. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de nuestros padres les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, mi Dios, para que lo cumplan en la tierra donde ustedes van a entrar para tomar posesión de ella. Pónganla por obra, que ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos, ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y así continúa la palabra de Dios. En la medida en que nosotros ponemos en práctica los mandatos, los mandamientos, las normas del Señor, ciertamente que seremos un pueblo que vive feliz, un pueblo que se realiza. Ya pomina ovea, se yo que cuera. Ya endumina coñan de yara o yerureba ñande lleva. Apea ya güero guataya jaume huecatu. Esto es, queridos hermanos, lo que el Señor nos pide. Esta es la fuerza de la palabra de Dios, que continuamente nos está regalando y nos está llamando a una verdadera conversión. Todas nuestras dificultades, nuestros problemas que tenemos en la sociedad, en la familia, corrupción, robos, narcotráficos y todas estas cosas, queridos hermanos, es porque no queremos vivir de acuerdo a las normas y mandamientos del Señor. Nosotros queremos ponernos por encima de Dios. Shela amandaba, Shela chevalea, Shela plata, Shela poderoso, ¿entienden? Entonces, queridos hermanos, ciertamente que después estas situaciones traen peligro para la sociedad. Estas situaciones traen muerte para nuestra sociedad. Aquí les doy mi mandato, mis normas, mis leyes, para que ustedes lo pongan en práctica. Petante a mí, peyapomi, apelle esa cuata. Van a ser felices en esa tierra que yo les regalo. Hay que ponerla en práctica. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús
lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los jueces, los capítulos que se nos presentan aquí, de los personajes. Entonces, decíamos que frente a este adversario, las tribus israelitas apenas parecen unidas en un primer momento. Upea la Ñande Yaresalsasea, upea la Ñande Yashakasea, en esta narración, que todas estas tribus que nosotros entendemos como las tribus de Israel, sin embargo, no son tribus unidas, no forman todavía una sola nación en un primer momento. Ahora, podemos leer la actitud, en todo caso, de los judaítas, que están dispuestos incluso a entregar al héroe,
o sea, a Sansón, los judaítas. Hay hoy en día 3.000 hombres, imagínense. Una exageración para decir, y bueno, para agarrarle a Sansón, imagínense, más que un ejército, ¿verdad? Que tiene que ir y atrincherarse y ponerse, no sé, para poder agarrar. Entonces ellos le hablan y se ponen ahí a discutir. Hemos dicho que es posible también otra lectura, según la cual primitivamente Sansón era un cananeo, opuesto a los intereses judaítas y filisteos. Bueno, esta era otra de las presentaciones que nosotros hicimos. Sansón, es verdaderamente de la gran, vamos a llamarlo así, como si fuese una confederación, ¿verdad? Las 12 tribus, una sola nación, pero ya dijimos que no se nota mucha unidad todavía. Por otra parte, algunos dicen, ¿será que Sansón no era un cananeo? Y como es un cananeo, entonces siempre está contra los sueños o lo que están buscando, tanto los judaítas como también están buscando estos otros, ¿verdad? Los judaítas por una parte y también los filisteos por otra parte. Entonces por eso es que se prestan y van. En un momento luego le dice, Ismael, esas son las llamones, ¿qué hiciste? Entonces ellos le preguntan, bajamos para entregarte atado en manos de los filisteos. Júrenme. Entonces le dice, bueno, no sabes que los filisteos nos tienen dominados, le dice ahí en el versículo anterior. ¿Qué has hecho? No sabes que los filisteos nos tienen dominados. ¿Qué has hecho? Esta también es una linda presentación que nos hace entender no solamente el aspecto histórico, porque nosotros sabemos que toda leyenda y toda literatura judía nos hace pensar y nos hace entender directamente al decir ¿qué nos has hecho? De que existe entonces una situación muy difícil del diálogo, incluso con los judaítas. Por eso decíamos que no se ve ninguna unidad, incluso entre las tribus de Israel. Entonces, según esto, primitivamente Sansón era un cananeo. Incluso no es un judío, o incluso no es uno que pertenece, más que decir judaíta, ¿verdad? Judaíta sería del judaísmo, judaíta. O incluso, digamos, de esa tribu a la que pertenecería Sansón. Y más bien dice, no, en realidad es un cananeo y que está totalmente opuesto a los intereses judaítas y también a los intereses de los filisteos. Pero, sea como fuere, la presentación que tengamos nosotros, igual el ciclo de Sansón revela perfectamente un mundo frágil, lo que encontramos aquí. Este es un mundo frágil, es un mundo recorrido por tensiones y por lo tanto esta tensión que existe entre los grupos que quieren aumentar su territorio. Los grupos que están luchando por un pedazo de tierra, están queriendo conquistar más tierra, quieren agrandar su territorio. Y entonces van presentando guerra, van presentando luchas entre ellos mismos, porque orero joina, aro seveina, aro hipotaveina, y claro, el otro que se siente también amenazado, luego reacciona. Y estas son las cosas entonces históricas, pero nosotros procuramos encontrarlo. Todo lo que encontramos aquí como el elemento histórico nos tiene que ayudar a entender lo que después también va sucediendo. A pesar de que sea una leyenda, la leyenda de Sansón, porque aquí vamos metiendo mucha tinta, ¿verdad?, a una leyenda, pero que está reflejando, y vamos a subrayar y vamos a entender, está reflejando el deseo de qué cosa, o tal vez de defensa del territorio, o si no también de expansión del territorio, cualquiera de los dos, pero siempre es casi como una lucha por la tierra, una lucha por ese liderazgo que tiene que existir dentro, ¿verdad?,
de ese territorio, dentro de esa geografía. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.